La discriminación clasista o clasismo se refiere a la discriminación que se basa en religiones, etnias, clase social o clase económica. Esto se basa más en la estructura socioeconómica. El país más clasista del mundo es México, por lo cual es considerado uno de los mayores límites sobre el clasismo. Todos sabemos que se refiere gracias a las religiones, gracias a la política o gracias a la economía. Entonces, esto viene refiriéndose a las personas de clase alta que les dicen nacos, chacas, y las de clase baja y media que les dicen fresas. El racismo es otra discriminación, pero esta ya va por el color de piel. Es la más común en todo el mundo, pero la que se capta más son los países latinoamericanos. Pero estamos hablando de México. En México, como toda la mayoría de los pobladores de este bonito país, son indígenas, morenitos, prietitos. En cambio, los que ya vinieron de otros países y se quedaron a vivir aquí son de otro calibre, se podrían decir a ellos. Pero en verdad solo son otro poco del mucho de personas que hay en México. Las diferencias que existen entre el racismo y el clasismo son las siguientes. Pero el racismo, para empezar, es el prejuicio y discriminación basados en la pertenencia de una persona por su cultura, su vestimenta o su lengua. Y el clasismo, a su vez, es el prejuicio también y discriminación basada en la pertenencia a una determinada clase social de una persona. O sea, eso se discrimina a la persona ya sea porque no tiene suficientes recursos económicos. Las semejanzas que tienen es que es una discriminación que afecta mucho al país. Es una de las más frecuentes y también es la que ha causado también muertes en adolescentes y niños que sufren bullying sobre esta discriminación. Es igual que clasista, igual es una misma discriminación por lo mismo y hay muchas personas que han muerto por ello o han sido asesinadas por ello. ¿Le podemos hacer una entrevista? Sí. ¿Qué consideras que es racista? ¿Discrimina a alguien por su color? ¿Por qué? Porque, pues... Ay, no tengo ni idea qué decir por qué. ¿Qué consideras que es clasista? ¿Discriminar a alguien por la clase social? ¿Por qué? Porque unos tienen más y otros menos. ¿Qué consideras que el país mexicano es más clasista o racista? ¿Clasista? ¿Por qué? Pues porque hay varios que se sienten más poderosos que otros por tener más dinero. Gracias. ¿Vamos a hacer una entrevista? Sí. ¿Qué piensas al respecto del clasismo? Sobre la clase alta. Sí, pero si piensas que está bien o mal. Bien. ¿Por qué? Por los ricos. No, al contrario, estaría mal. ¿Pero por qué? Los pobres, la pobreza que hay en México, digamos. ¿Y qué piensas sobre el racismo? La discriminación en el físico de todas las personas. ¿Y tú piensas que México es un país clasista o racista? Digamos que yo diría que los dos. Pero un poco más, ¿cuál? Clasista. ¿Por qué? Lo que sacaron en las noticias del avión que no pudo comprar Obama, por eso. Gracias. ¿Vamos a hacer una entrevista? Sí. ¿Qué piensas sobre el clasismo? Sobre la clase alta, ricos y pobres. Sí, pero piensas que está bien o mal. Bien. ¿Por qué? No, repite. Ahí le toca. Sí, toca. Buenas tardes. ¿Qué considera usted que es racista? Es malo porque
no, una persona no se puede burlar de otra ¿Por qué? por sus físicos y su origen. ¿Qué considera usted que es clasista? Que es malo porque una persona no se puede burlar de otra pobre, como por ejemplo la sociedad alta y baja. La sociedad alta no se puede burlar de la baja. ¿Qué considera usted que el país mexicano es más racista o más clasista? Clasista, ¿Por qué? porque nosotros somos clase baja y como por ejemplo Estados Unidos se burla de nosotros. Ok, gracias. Buenas tardes, ¿me permite hacerle una encuesta? Sí. ¿Usted qué piensa acerca del clasismo? El clasismo son ideas que se le ocurre a la gente que porque son más ricas o viven en las lomas o en una misma vecindad se sienten diferentes a los demás sin serlo, porque como humanos pues, todos somos iguales. Cuando morimos, todos morimos, aunque sea el rico y el pobre, y todos nos vamos a una tumba rica o pobre. Eso no importa, ya para fines prácticos finales, no importa que sea uno clase rica, pobre o demás, o gente influyente o gente pobre. Si acaso nada más lo que cambiará será el ataúd y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un zarape. Sí, y del racismo, pues aquí existieron las razas en la Nueva España. Cuando estaban los indígenas, llegaron los españoles y trajeron a los negros. De ahí hubo mezclas y hubo países en que, por ejemplo, las clases eran las privilegiadas, las de los príncipes, los doctores, los artesanos, y de ahí la gente que no tenía preparación o que era para carga nada más. Pero sí existe, hay gente que todavía Muy racista. racista y clasista igual. ¿Y usted piensa que México es un país racista o clasista? Tanto así como uno, nada más no, yo creo que hay de los dos y otras más. Sí, tanto así como clasista nada más, que clase rica, pobre no. Lo ideal sería de que fuéramos, todos fuéramos educados. Ahorita por ejemplo, de cuando yo nací era chamaco, ya se perdió esa educación del respeto hacia los viejos, a las mujeres, a uno mismo. Ya ahorita por ejemplo en el tiempo ya son más expuestos a vicios, entonces yo creo que es un tema clasista y racista, pero yo creo que debería de haber una igualdad, una libertad, no es liberarse de los trastes de la cocina, de planchar, de lavar, sino liberarse de la ignorancia. Eso sería lo que tendría que ser en México. Le agradezco mucho su tiempo. Sí, hasta luego. No hay Hasta luego. Buenas ¿Me tardes. permite hacerle una entrevista? Sí, Bueno, ¿usted qué piensa sobre el racismo? pues que hay bastante aquí en nuestro México. Sí, y que pues no está bien, ¿no? Porque a final de cuentas todos somos iguales. Muchos pudieron obtener algo mejor y muchos no. Y por eso es la desigualdad. Pero a final de cuentas somos iguales. Ajá. ¿Y qué piensa sobre el clasismo? Clasismo, pues ¿qué es lo que más abunda? Empezando por nuestros gobernantes, que hacen al pueblo menos y engañan al pueblo. Ujú. Entonces, ¿usted diría que México es un país racista o clasista? Pues yo diría que las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, pues tiene de los dos, clasista y racista. Racista por los que tienen más, como hacen al que no tiene. Y racista porque
pues hay mucho bullying, mucho todo eso, hay, ¿no? Entre jovencitos, gente adulta, por ser de color, por ser de otro, del estado, por ser de Oaxaca. Entonces ahí empieza todo el racismo. Ajá. Pero para elegir una... ¿Una sola? Ajá. Pues la primera. ¿El clasista? El clasista. Ajá. Muchas gracias Sí, por su atención. sí, ándale. Hasta luego. Buenas tardes, ¿le podemos hacer una entrevista? Sí, ¿Qué considera usted que es racista? racista es como pues molestar o acosar a otras personas por distinto tipo de género, de religión o de color de piel. ¿Qué considera usted que es clasista? Pues que las personas clasifican a las demás por su nivel económico. ¿Qué considera usted que México es clasista o racista? Pues yo considero que ambas, ¿Por qué? porque normalmente nosotros demigramos a las personas por su color o su religión, y clasista porque siempre nos burlamos de la persona por la ropa que trae, si que es barata o de rico o teléfonos. Ok, gracias. ¿Le podemos hacer una entrevista? Sí. ¿Qué considera usted que es racista? Cuando no quieren a alguna persona por su color de piel o por su distinta economía o algo así. ¿Qué considera que es clasista? Las clases sociales. ¿Pero de qué? No sé, por ejemplo, la media, la baja o la alta. ¿Considera usted que México es clasista o racista? Clasista. ¿Por qué? Porque hay ciertos lugares que a lo mejor por la gente, como su forma que va vestida, no los aceptan. ¿Me permite hacerle una encuesta? Sí. ¿Qué piensas sobre el clasismo? ¿El clasismo? Sí. Bueno, pienso que es una idea que ha surgido en base a los sistemas económicos que existen en la sociedad, pero que no tiene un fundamento de acuerdo a que todos somos iguales como seres humanos. Está bien. ¿Y qué piensas sobre el racismo? Sobre el racismo, es algo que ha existido desde hace muchos años, que hemos visto ejemplos muy desafortunados como la esclavitud o el exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, actualmente se considera racismo, se considera que en México no hay racismo, pero yo creo que sí hay racismo en México. ¿Y usted piensa que México es racista o clasista? Yo pienso que sí, en México hay todavía, yo lo llamaría más discriminación en base a el origen étnico o al estrato socioeconómico. Más que racismo, podríamos decir que es una discriminación hacia todas las personas. El racismo básicamente es considerar que una raza es mejor que otra, y aquí en México, como no tenemos tanto contacto, por ejemplo, con personas de África o asiáticas, lo que ahora se ha dado es el racismo hacia las personas de origen étnico, de origen indígena, y también por personas que son de otros estratos económicos. Okay. Te agradezco mucho su atención. Gracias. De nada. Huevo, 5 horas. Buenas tardes. ¿Podemos hacer una entrevista? Sí, claro. ¿Qué consideras tú que es racista? ¿Racista? Pues es como tipo de discriminar por rasgos étnicos o por color de piel. ¿Qué consideras que es clasista? Clasista es, por ejemplo, cuando una persona tiene mayores recursos económicos, bueno, por mí, tiene mayores recursos económicos, y denigra a otras personas por tener menos recursos económicos. ¿Consideras que México es clasista o racista? Pues en sí México no... Depende de la zona, ¿no? Porque por ejemplo aquí en la ciudad, sí, las zonas, por ejemplo, Lomas, todo eso, sí son un poco clasistas. Algunas, no todas. Pero por lo regular sí hay gente en el sur de la ciudad, donde sí son un poco clasistas. Y racistas, pues, sí, un poco también. Okay. ¿Podemos hacer una entrevista? Sí, claro.
¿Qué consideras tú que es racista? Racista es cuando, bueno, para mí, cuando discriminas o denigras a otras personas por tener rasgos étnicos o color de piel diferente. ¿Qué consideras que es clasista? Clasista, bueno, para mí sería cuando un rico, bueno, una persona con mayor dinero de una clase alta denigra a otras personas por tener menos recursos económicos, los pobres. ¿Consideras que México es más clasista o racista? Yo considero que somos más clasistas porque aquí no se da mucho la discriminación de color como si fuera otros países, ¿no? Estados Unidos, todos esos. No somos tanto, bueno, no discriminamos o bueno, discriminan tanto el color de piel, sino más los recursos económicos. Dependiendo de la zona bueno, en particular de la Ciudad de MX, depende de la zona, bueno, no sé. Muchas gracias. ¿Qué piensas sobre el clasismo? El clasismo, pues que es malo clasificar a una persona solo por su apariencia, ¿no? ¿Y qué piensas sobre el racismo? El racismo, que siempre debes de relacionarte con otro tipo de personas, y no juzgarlos nada más porque son de otros lugares o por su color de piel o cosas así. ¿Y piensas que México es un país racista o clasista? Ambas. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, yo en la escuela he visto que si a algunos les gusta un género musical y a otros no se pueden juntar con ellos porque tienen diferentes formas de pensar y lo ven, o sea, simplemente no se caen. Y racistas porque luego si un chavo güerito no se quiere juntar con uno morenito porque piensa que eso lo va a hacer ver mal. Gracias.